por el cariño que tenemos a China. Ecuador se ha ido convirtiendo poco a poco en una provincia más de la República Popular China. Ecuador es el mejor ejemplo de cómo la China comunista aplica la llamada trampa de la deuda, es decir, préstamos costosos que después los ecuatorianos no pudieron pagar y ahora deben prácticamente entregar la producción petrolera para amortiguar el compromiso financiero. Nuestro enviado especial, Héctor Sarasti, encontró además de esto incumplimientos de los chinos en la construcción de una mega hidroeléctrica. Esta es otra entrega de nuestro especial China, en busca del control total. A nosotros nos engañan, a los ecuatorianos, digamos. El engaño del que habla este hombre es lo que ha ocurrido con el apoderamiento chino del petróleo ecuatoriano. Que se ha hipotecado gran parte del petróleo, también es verdad. Con tantas cláusulas de confidencialidad es muy difícil darte un criterio, porque no sabemos en realidad cuánto es la deuda real a la China. Hay unos que dicen 5.000 millones, otros dicen que son 10.000 millones, etc. Lo cierto es que desde el 2007 el gran dragón asiático ha hecho sentir su podería en ese pequeño país de algo más de 17 millones de habitantes que aceptó préstamos chinos y hoy se ven dificultades para pagar esos créditos. China se convirtió en un gran intermediario. Y es que durante el gobierno de Rafael Correa los chinos hicieron obras públicas que habilidosamente ampararon bajo la cuestionable figura de preventa anticipada de petróleo. Por el cariño que tenemos a China y por la importancia de China para Ecuador. El gobierno de Rafael Correa cambió la figura de preventas para que no se consideren créditos, sino ventas anticipadas de crudo. Una alianza muy cuestionada, pues hasta el 2027 China tendría como respaldo ese petróleo. Esta enorme deuda pública que llegó a crecer durante los 10 años del correísmo, casi hasta los 19.000 millones de dólares con intereses altísimos del 7 y el 7,5%, esta deuda era pagada con la entrega de petróleo. Un engaño sin precedentes a ese país que tiene una pobreza extrema de 10,7%. Eso lo que significa es que nosotros como ciudadanos a veces no estamos pendientes de las negociaciones que hacen los gobiernos. Podemos estar construyendo un futuro que no queremos. Pero no es solo eso. El presente de Ecuador está plagado hoy de obras mal hechas, como por ejemplo una mega hidroeléctrica. Hay obras muy grandes, emblemáticas que ha entrado a Ecuador con China. El caso, por ejemplo, del Coca-Cola Sinclair, una represa grande, enorme, que hasta ahora tiene problemas en su construcción, discusiones con China para aceptarla o no aceptarla. O el proyecto de una refinería que es un monumento al despilfarro, al abandono y al delito, ya que sirve como pista para el narcotráfico. China debía financiar el 70% de ese proyecto, pero China abandonó porque se dio cuenta de que Ecuador no contaba con las reservas suficientes de petróleo. Con tan buenos precios internacionales del petróleo, la estatal ecuatoriana perdió la oportunidad de mejorar sus utilidades y como consecuencia de hacer mayor inversión social. Nosotros necesitábamos reforzar temas como repotenciación de refinerías, como extracción de más crudo, como incluso la interconexión. De esta zona sale el petróleo, que es la fuente nacional del primer financiamiento del país. Un dato escandaloso. En Ecuador, por el solo hecho de nacer, cada persona debe ya, por deuda petrolera, más de $2.600 a China. Ecuador se ha ido convirtiendo poco a poco en una provincia más de la República Popular China. Ecuador tiene algo más de 8.300 millones de barriles en reserva. Por eso es el tercer productor de crudo en Latinoamérica. Allí, más de 1.500 pozos producen unos 500.000 barriles diarios de crudo. El 80% de petróleos del Ecuador, Petroecuador.
La presencia de capital chino en este país dio origen a una clase parasitaria de socialistas nuevos ricos. En la actualidad, la mayoría de los 380.000 barriles de producción nacional van a parar a manos chinas al peor precio posible. Tiene todo nuestro petróleo garantizando apenas 4.700 millones de dólares de una economía que tiene un tamaño de 113.000 millones. El oro negro favorece a terceros, como opina el experto petrolero Kurt Bayer. Y ahorita el problema que tienen, que están perdiendo muchísima plata porque negociaron a unas tarifas muy bajas y ahora el precio del petróleo está súper disparado. O sea, el negocio fue para China. Al parecer, el imperio chino abrió las fauces de su dragón en esa economía tercermundista. Actualmente la deuda no llega a los 5.000 millones de dólares, pero que es importante, que es altísima. Para el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, la realidad está clarísima. Las condiciones financieras con China son totalmente aventajosas para China. Por eso pide reservar la contratación que hace el gobierno. Y en esos contratos de petróleo es donde hay que poner una lupa bien grande, porque hay condiciones que pudieran ser, ahí sí, onerosas en las condiciones de comercio de ese petróleo. Negocios con culpas compartidas. En ese país hay obras monumentales que dejan que desear, como la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, que por mal construida por los chinos, no ha podido ser recibida por Ecuador y menos trabajar plenamente. La otra obra faraónica del correísmo fue la construcción de la mayor central hidroeléctrica del Ecuador. Esta obra, que el año 2007 debía costar no más de 980 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, acabó costando en el 2017 al Estado ecuatoriano 3.300 millones de dólares. Es decir, el precio se triplicó. Obra que por su inoperatividad develó graves fallas estructurales. Se construyó una central al triple de precio, 3.300 millones de dólares nos ha costado, para generar 1.500 megavatios, que no genera sino horas pico, apenas genera un poco más de la mitad, el término promedio, con una enorme falla estructural de 17.499 fisuras que no son reparables. Recorrimos toda esta zona en la cual Ecuador y China se unieron para hacer una refinería. Aquí se perdieron millones de dólares que nunca podrán ser recuperados. No se queda atrás en fracasos esta mega obra, la refinería del Pacífico en la zona de Manta, un proyecto petroquímico en el que se gastaron más de 1.500 millones de dólares y hoy solo quedan 500 hectáreas aplanadas. Sin contar con el financiamiento chino para la refinería, ellos invirtieron 1.523 millones de dólares en obras básicas como adecentar el terreno, 500 hectáreas de obras civiles para una refinería que desde el 2012 China nunca iba a financiar. Esta mega obra que iba a cambiar la realidad energética del Ecuador, me refiero a la planta petroquímica de Refinería del Pacífico, nunca se realizó. Quedó en un terraplén de 500 hectáreas abandonado y que ahora sirve como pista de aterrizaje para las avionetas, narcoavionetas, principalmente del cartel de Sinaloa. Sí tiene una parte de responsabilidad del gobierno de China, pero también el gobierno ecuatoriano, que fue a entregar lo que sea para obtener los recursos, para financiar sus campañas, para financiar su gasto público excesivo. Esta es la gran conclusión. Se utilizó la solidaridad entre los pueblos, entre China y Ecuador, para que un grupo de delincuentes haga negocios particulares.